Buenas tardes. Eh, ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Ah, ya. Tengo montones de correo, así que usted me lo mandan al correo UTEM. Pero eso no es ahora, ¿cierto? Eso me lo enviaron hace un tiempo atrás porque ahora no tengo ninguno reciente. ¿Cuándo me lo envió? Ah, ya. A ver, vamos a hacer algo que va a ser lo siguiente. Voy a anotarlos, ¿ya? A lo mejor en esta misma clase, una vez que finalice con lo que queda pendiente, les voy a ver el tema de cada uno de a cada uno de ustedes el tema del control, ¿ya? Entonces, Anfonsi, usted estaría, digamos, quiere que yo vea el control, ¿cierto? Ya, esto lo tengo que hacer de la siguiente forma para que más o menos entiendan cómo va a funcionar esto. Eh, yo tengo que verlo uno a uno, ¿ya? O sea, tengo que ver, abrir Reco, ¿cierto? Y mirar cuáles fueron las preguntas que le salieron a ustedes, que no son las mismas para todos, y de acuerdo a eso ver lo que usted me están indicando. Ahora, eh, me gustaría igual que me diera información acerca de cuál es lo que usted quiere que vea, porque yo lo que voy a hacer es comparar con lo que yo tengo hecho, ¿cierto? Con mis resultados, y si copié bien en la plataforma el, los resultados, nada más. Pero si usted tiene alguna pregunta en particular de su control, ¿ah? De su control, porque el orden de las preguntas en su control es diferente al orden que tienen sus compañeros, así que lo puedo ver por cada uno de ustedes. Ah, ya, ya, pero esa pregunta es, ya, perfecto, ya, sí, sí, esa dónde estaba el K. Esa es la única pregunta que usted tiene como, ya, entonces voy a fijarme en esa pregunta. Ya. ¿Alguien más para anotarlo? Porque eso lo tengo que hacer, yo espero que hacerlo, bueno, entre hoy día, lo que queda, lo que me pueda quedar de hoy día y el próximo martes. Eh, a ver, Giancarlo, cuando las pruebas son de alternativa es negro o blanco, no es intermedio, ¿ya? Y no voy a estar revisando desarrollo, simplemente si le dio correctamente la alternativa, bien, si no, no. Así que no es de desarrollo, sí, por lo tanto no me pida eso porque no lo voy a hacer. Ah, de la instrucción F, pero ¿quién es Sebastián? Ya.
el valor de la distribución F. Sí, por eso le voy a decir, pues yo lo que voy a hacer, voy a mirar en el sistema lo que usted contestó de acuerdo a las preguntas que le aparecieron. Eso es todo lo que puedo hacer, pero estas no son preguntas de desarrollo, por lo tanto, yo no voy a corregir ningún desarrollo si por alguno hace pruebas con alternativa. Ya, de la distribución F. Ya, eso lo voy a anotar para Sebastián. Ya, ¿alguien más? ¿Alguien más necesita que lo tengo que anotar para verlo? ¿Ah? Yo no voy a volver a corregir eso, o sea, no corrijo eso. ¿Ah? Yo simplemente ustedes los detalles que me digan, me den ustedes y de acuerdo a eso yo voy a mirar sus respuestas. Ya, por lo menos anoté lo que me digan. Si se acuerdan o después me dicen, antes de terminar, me dicen para yo anotarlos, ¿cierto? Y ver qué se puede hacer ahí y, digamos que si puedo revisar, o sea, puedo mirar las pruebas, digamos, las respuestas que dieron ustedes. Ya, oye, una cosa, nosotros tenemos que... Daniel Muñoz, ya, pero Daniel tendría que estar llegando acá, ¿por cierto? Ya, esperemos, si esto todavía tenemos un tiempo. Ya, sigamos con esto. Les tengo información. Resulta que nosotros tenemos que tomar control, ¿ya? Tomar un control. Y ese control lo vamos a tomar el martes. Bueno, algo le había dicho, así que lo vamos a hacer el día martes. Ese control, a diferencia de este control chico que tuvimos, es de un 10%, ¿ya? Es un 10% de la nota, así que por lo tanto es una ponderación mayor. En el caso del control que nosotros hicimos la semana pasada, ese corresponde, no sé, para un 2%, un 3% a lo más, no creo que más allá de eso. Inclusive puede ser menos dependiendo de la cantidad de trabajos que hagamos. Por lo tanto, el que viene no, pues el que viene ya es un poco más, es de mayor peso. Eso lo vamos a hacer el martes. Ahora, lo otro que tenemos, que la semana que viene, ¿cierto? Nosotros vamos a tener solo clase el día martes, porque el día jueves es feriado, hasta el momento. ¿Ya? Y eh, Y la próxima semana, la semana siguiente, tenemos que tomar pruebas, ¿ya? Y ahí va una prueba que pondera un 30%. ¿De acuerdo? Valentina, sí. Profe, el control es el próximo martes, ¿cierto? Sí, el próximo martes. Es que lo que pasa es que nos mandaron un correo hace poco diciendo que la otra Léalo. semana, del ¿Cuál es el lunes al motivo? miércoles, ¿Por qué? ¿Cuál es el del lunes motivo? al miércoles, del estrés de los estudiantes que iban a Ya, suspender las clases del día lunes hasta el miércoles. ya. Y como el jueves es feriado y el viernes también, entonces toda la semana, dice. Sí. O Ya. sea, el viernes en realidad no sería No, feriado, no es pero que el viernes está, la universidad programa todos estos feriados, vamos, como la universidad es una institución de, digamos, laboral, ¿cierto? Nosotros todos somos trabajadores de la universidad, eso incluye a la gente de la sede, incluye a la gente administrativa, todo. Entonces ya eso está establecido por una resolución que se establece al principio del semestre, se establecen todos los feriados y los interferiados, ¿ya? Entonces, el interferiado del día viernes, en resolución, en resolución significa que es la programación, digamos, de las actividades, no solamente nosotros, digamos, ¿ah? Porque yo les voy a insistir, la universidad no solamente trabajan los profesores y los estudiantes, sino que están los funcionarios, todos los funcionarios administrativos, la gente de así y todo. Entonces ya estaba dado como interferiado. Entonces el viernes tampoco había clase. entonces el control va igual. Es que mira, eso eh, creo haber visto informalmente un WhatsApp de un colega de la asignatura
de una asignatura, no me acuerdo de qué asignatura, tengo muchos de distintas asignaturas, en que aparecía eso. Entonces, yo lo que creo, ¿cierto?, es que eso se tiene que hacer oficial. Eso, ¿qué significa? Que Es que, es, eso, la documentación la tendrían que estar enviando, no sé, pues, a los departamentos, a cada uno de los departamentos, y de acuerdo a eso los departamentos tomarán la decisión o informarán a sus profesores. Por lo menos el departamento de estadística al cual corresponde esta asignatura no ha informado nada, hasta el momento. ¿Ya? ya, es Entonces, que nosotros, o sea, por lo menos en mi caso, el jefe de departamento ya nos mandó un correo a todos. ya. Pero por eso le digo que, mira, eh, yo para poder, digamos, acatar una decisión cualquiera sea esta, me tienen que mandar una información oficial del Departamento de Estadística. Si el Departamento de Estadística me manda una información oficial, me dice, profesor, la Facultad de Ingeniería pidió esto, pidió lo otro, hizo esto, hizo lo otro, ningún problema. Yo no voy a, de alguna forma voy a interponer entre la decisión que tome la facultad con usted y el departamento. Yo simplemente acato la, digamos, la orden, digamos, en este caso, ¿cierto?, que el departamento me da. Si el departamento a mí me dice que tengo que suspender las clases tal o cual día, lo haré porque el departamento es mi jefatura en este caso. Pero como te digo, en estos momentos yo no tengo nada oficial, ¿eh? Nada. O sea, la secretaria del departamento siempre nos informa de todo lo que pasa en la universidad, de todo, todo, o sea, y ella nos envía oficialmente la comunicación y de eso no tengo nada. Entonces, si yo no tengo nada, yo tengo que actuar sobre los hechos. Y para mí los hechos son que el próximo martes tendríamos que tener el control. Ahora, si no lo podemos hacer el próximo martes, bueno, queda postergado. Ahora, si lo Ya, otro, sí, perdón, dime. Sí. no, sí, háblanos. Ah, ya. No, lo otro que le iba a decir que el, el- la prueba está programada y está programada por la Facultad de Ingeniería. ¿Eh? O sea, ahí es un programa que ellos nos dan las fechas, ¿cierto?, respectivas, y es el martes 26, creo que es. ¿Ya? Y ahí vamos a hacer pruebas, independiente si la semana anterior está la clase o no está la clase. O sea, yo ahora les voy a comentar qué materia se va a evaluar ahí. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? ¿Alguna otra pregunta? Valentín, ¿estamos claros o está con duda todavía? No, sí, ya me quedó claro. Ya, ok. Ahora, insisto, esto no tiene que ver con una situación de que yo esté en una posición determinada y ustedes en otra. No, aquí es muy simple. Si esa información que ustedes tienen llega al Departamento de Estadística y el Departamento de Estadística me comunica por correo oficialmente que tal o cual cosa, perfecto, yo no voy a hacer problema. Así que yo lo que necesito es la comunicación oficial. Ya, ¿alguna otra pregunta, duda, consulta? Ya, entonces quiero continuar con lo que estaba haciendo, ¿ya? Eh, Estaba con esto de las distribuciones muestrales. Entonces habíamos hablado de la distribución muestral de la media. ¿Alcanzamos nosotros a desarrollar algún ejemplo relacionado con esto de la distribución muestral de la media o no? Sí, profe. ¿Sí? Ah, perfecto, ya. Entonces estamos listos con eso. Ya, entonces, no se olviden que aquí lo que uno encuentra
son las distribuciones de probabilidad de estos estadísticos, que son la media, la varianza y la proporción, que son los tres que yo decía que eran como los más importantes o de alguna forma los principales. Hay otros, por supuesto, pero esos son los principales que se estudian para efecto de ver su distribución. Ahora, la utilidad de esto la vamos a ver posteriormente en el siguiente tema que viene a continuación, pero no lo vamos a ver ahora, sino más adelante, que es estimación por intervalos de confianza. Ahí vamos a ver y vamos a utilizar estas distribuciones. Entonces ahora yo lo que quiero revisar es la distribución muestral de la varianza. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a revisar. Entonces, acá, en lo que tiene que ver con la distribución muestral de la varianza, yo podría hacer el mismo dibujito que hice con la media, ¿cierto? Y decir que a la varianza le puedo sacar media, a la varianza le puedo sacar varianza, ¿ya? De la misma forma como lo hice con la media. Acuérdense que cuando yo les explicaba esto, tomaba en cuenta que cada uno de estos elementos, la media muestral, la varianza muestral y la proporción muestral, son números que salen de las muestras, ¿cierto? Entonces, esos números que salen de las muestras cambian de muestra en muestra. O sea, yo cambio la muestra y ese número es bastante probable que cambie, ¿ya? Por lo tanto, hay, digamos, esos números se tratan como variables aleatorias, ¿ya? Entonces, la media muestral es una variable aleatoria, la varianza muestral es una variable aleatoria y la proporción también es una variable aleatoria. Entonces, si ellas tres son variables aleatorias, entonces cada una de ellas tiene una distribución, ¿ya? Luego, la distribución de la media, ¿cierto? Ya hicimos una revisión, inclusive creo que hicimos la revisión considerando una población de tamaño 3, sacamos muestras de tamaño 2, entonces vimos finalmente que a partir de eso se podía formar una distribución de probabilidad. Y si estaba la distribución de probabilidad, que era la f, ¿cierto? La función de probabilidad, que en este caso, como la variable era discreta, era una función de cuantía, le podíamos sacar media y le podíamos sacar varianza. Por lo tanto, de alguna forma lo que teníamos que la media muestral tenía su función de probabilidad y además tenía su media y su varianza, ¿ya? Entonces, de alguna forma, son los elementos que corresponden a lo que se denomina la distribución muestral de la media. ¿Ya? Eso mismo se hace en la varianza. ¿Ya? Eso mismo se hace en la varianza. No lo vamos a hacer, no es necesario hacerlo, ¿ya? No es necesario deducirlo, hacer la deducción completa, pero si alguien está interesado en cualquier libro de estadística que toque el tema de la distribución muestral de la varianza, aparece, ¿cierto?, cómo se llega al resultado que yo voy a poner acá, que finalmente es el que me va a servir. Entonces, basándome en eso, ¿cierto? Yo diría, bueno, si yo quiero hacer tener la distribución muestral de la varianza, debería preguntarme, bueno, ¿me va a servir de algo? ¿Va a ser útil la varianza, la distribución muestral de la varianza? Bueno, en general no, ¿ya? En general no. Entonces, por eso que en realidad lo que se hace no es buscar la distribución muestral de la varianza, sino que lo que se hace es se busca la distribución muestral de este estadístico, ¿ya? De este estadístico que relaciona la varianza muestral, la S cuadrado, con sigma cuadrado, ¿ya? Ahora, acá aparece el S cuadrado. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es señalizar qué es el S cuadrado. Y este S cuadrado, ¿cierto? Es un estimador de la varianza, ¿ya? O sea, acuérdense que la X barra, es un estimador de la media poblacional. Bueno, la S cuadrado es una estimación o un estimador, ¿cierto? O se puede hacer una estimación a partir de ese número de la varianza de la población, ¿ya? Entonces ahora vamos a trabajar en la pizarra para explicar un poco ese concepto. Perdón, ¿alguna pregunta hasta ahí?
Entonces, acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo creo que en el caso de lo que yo voy a explicar, probablemente ustedes en algún momento se preguntaron lo siguiente, que es cuando se calculaba la varianza, ¿cierto? Se hacía el cálculo de la varianza, en algunas, y particularmente las calculadoras, aparecía dividida por n-1 y aparecía dividida por n, ¿ya? La varianza. Entonces, la pregunta que a veces se hacía, no siempre la hacían, pero nos preguntaban a nosotros, bueno, ¿y cuál uso? ¿Ya? ¿Cuál uso? Entonces ustedes, yo no sé si se acuerdan de eso, que uno en estadística, la estadística anterior, cuando hacía un análisis descriptivo, eh, tenía que calcular la varianza. Y en su calculadora aparecen dos varianzas, ¿ya? Aparecen dos. Y la diferencia está en que una está dividida por n y la otra está dividida por n-1. Entonces, ahora, cuando los datos son, digamos, un número importante de datos, o sea, mayor a 30, ¿ya? La diferencia es mínima, casi nada. Pero cuando son pocos datos, ahí se ve la diferencia. Ahí se nota la diferencia que hay entre lo que es la varianza dividido en n y la varianza dividido en n-1. Ya, pero volviendo a la pregunta, ¿cuál es la que ustedes utilizaron o utilizaban cuando se hacía el análisis descriptivo y se pedía la varianza? Bueno, en realidad se pedía la versión estándar, pero no contesta con la versión estándar porque la calculadora inmediatamente me entrega eso, en la versión estándar. Entonces yo elevo al cuadrado ese número y me da la varianza. Pero ¿cuál era el que ustedes utilizaban si tenían que hacer un cálculo posterior con la varianza? ¿El dividido por n o el dividido por n-1? ¿Se acuerdan de eso o no? ¿Se acuerdan eso o no? ¿Se acuerdan por qué factor dividía? Ya, ya, por ahí Sebastián dice que es la que dividían por n. Sí, sí, esa es la que utilizaban. Ahora, es lo mismo. ¿Y se acuerdan por qué no se usaba la otra o no? Miren, acá yo tengo las dos formas de cálculo, ¿cierto? Una con n-1 y la otra con con n nomás, ¿ya? Entonces, lo que se podría decir de estas dos varianzas, ¿cierto? Que las que voy a destacar aquí,
de la que está aquí, de esa fórmula, ¿cierto? Y de esta otra fórmula, ambas, como ahora estamos digamos, en un curso un poco superior al de estadística y probabilidad, ambos son estimadores de la varianza. O sea, si yo creo, si yo pongo esto, ¿cierto? ¿Ya? Si pongo, en este caso, pongo el caso de la, ¿cómo se llama? De la varianza, ¿cierto? En términos de lo que es la estimación, ¿ya? La estimación. Entonces, cuando hago eso, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Digo que la varianza, ¿cierto? La varianza de la población que se denota como sigma cuadrado, ¿cierto? Entonces, un estimador para esto es el S cuadrado, ¿ya? Le voy a hacer una pequeña diferencia nomás, le voy a poner a ver, le voy a poner un 1 aquí, y aquí le pongo un 2, ¿ya? Pero ustedes van a entender que en uno de ellos se divide por n-1 y en el otro se divide por n, nada más. Entonces, ese es un estimador y el otro también es un estimador. Ya, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia que el S1 es un estimador insesgado, ¿ya? Es decir que si yo saco el valor esperado de ese estimador, me da el parámetro, ¿ya? Esto es que el dividido por n-1 es un estimador insesgado. Bueno, en el caso del S2 no es insesgado, por lo tanto va a pasar lo siguiente. Lo que pasa allí es que el valor esperado del S2 al cuadrado, que es la varianza, ¿cierto? 2, es distinto de sigma cuadrado, ¿ya? Esa es la diferencia que existe entre las dos formas de calcular la varianza, ¿cierto? Muestral. Entonces, la dividido por n-1 tiene la característica de ser un estimador de la varianza de la población, y es insesgado, tiene esa propiedad. El otro, que también es un estimador de la varianza poblacional, no es insesgado, ¿ya? Es sesgado. Ahora, si el criterio a elegir el estimador es el insesgamiento, me quedo con el dividido por n-1. ¿Ya? Entonces, ese es el que voy a utilizar por ser un estimador insesgado de la varianza. Entonces, ahora vuelvo a la presentación. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? Entonces vuelvo a la presentación para mostrarles lo que viene a continuación. ¿Ya? Entonces, acá en la presentación, ¿ya? Lo que tengo allí, ¿cierto? Es un estadístico, ¿ya? Que es ese número. Ese número. Y lo que hace ese número relaciona la varianza muestral con la varianza poblacional, ¿ya? Y la característica de todo este número, la característica en términos de su distribución, es que todo ese número que está aquí abajo, que es el mismo, ¿ya? Y aquí está simplificado nomás, acuérdense que esta suma está dividida por n-1, entonces si la multiplico por n-1 se simplifica y queda lo que aparece ahí. Tiene una distribución de tipo chi cuadrado con n-1 grados de libertad, ¿ya? Y lo otro que dice que la x raya
y la S cuadrado son independientes, ¿ya? Entonces, aquí en realidad lo que interesa, más que interesar la distribución de la S cuadrado, más que interesar eso, interesa cómo se distribuye esta expresión. Ahora, de la S cuadrado igual se puede hacer, ¿ah? Se puede sacar su media, se puede sacar su varianza, entonces uno puede encontrar esa distribución muestral. Pero aquí en realidad lo que más interesa es esto, porque esta cantidad a nosotros nos va a ayudar y la vamos a utilizar posteriormente, ¿ya? Y ahí se relacionan ambas varianzas. No se olviden que aquí las varianzas son la S cuadrado, varianza muestral, la sigma cuadrado, varianza poblacional, y el n-1 tiene que ver con el tamaño de la muestra menos 1. ¿Ya? Y eso tiene una distribución de tipo chi cuadrado. Ya, un ejemplo para ver esto. Entonces, en este ejemplo, se establece lo siguiente, dice que un fabricante de baterías para autos, ¿cierto?, garantiza que sus baterías durarán en promedio 3 años con una desviación estándar de 1 año. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Dice, si 5 de estas baterías tienen duraciones, entonces ahí aparecen los valores de duraciones para cada una de las baterías, para las 5 que tomo como muestra. El fabricante aún está convencido de que sus baterías tienen una desviación estándar de 1 año. Supongamos que la duración de las baterías sigue una distribución normal. Entonces, la pregunta, o tendríamos que nosotros verificar o comprobar que efectivamente lo que el fabricante está diciendo es correcto, ¿ya? Entonces eso lo vamos a verificar a continuación. ¿Ya? Lo que voy a hacer es resolver este problema en la pizarra, así que si alguien lo necesita fotografiar, copiar, no sé cómo lo van a hacer ahí, me dicen. Aquí lo que interesa son estos datos, ¿ya? Y lo que tiene que ver con la distribución de la normal, que es media 3 y desviación estándar 1. ¿Ya? Entonces voy a pasar a la pizarra. Igual voy a poner los datos ahí que se necesitan, ¿ya? Entonces, el problema de la varianza, ¿cierto? Vamos a ver cómo lo podemos resolver. Entonces, ¿qué tenemos? La duración de las baterías. Entonces yo voy a partir primero definiendo la variable. Entonces, X, o sea, X, ¿cierto? X, en este caso, tiempo de duración en años de una batería. A ver, lo voy a copiar mejor como texto y es más rápido eso. Entonces voy a poner tiempo, duración. De las baterías en años, ¿ya? Ese es el tiempo de duración, ¿cierto? Que vamos a usar como variable. Ya. Entonces, este número, o sea, perdón, esta variable, que es la que vamos a trabajar, tiene una distribución, ¿ya? Entonces su distribución está dada de la siguiente forma. Entonces X se distribuye, ¿ya? Se distribuye normal
con una media, que en este caso es 3, y una deviación estándar que es 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué me está indicando esto? Lo que me está indicando es que tengo que verificar, ¿cierto?, que lo que dice el fabricante es cierto, o sea, es verdad. Entonces, tengo una muestra de tamaño 5, ¿ya? En donde los datos de esa muestra son 1.9, 2.4, 3.0, 3.5 y 4.2. Entonces, esta es la muestra, por lo tanto, de esa muestra yo tendría que obtener esto. ¿Ya? Ustedes lo van a hacer. O sea, yo tengo el valor, pero lo hacen ustedes también. ¿Cuánto les da la varianza muestral con esos datos? Entonces tienen que usar la calculadora y sacar esos numeritos. Se tienen que acordar que la calculadora a ustedes no les arroja la varianza, les arroja la deviación estándar. Por lo tanto, el número que les dé lo tienen que elevar al cuadrado. Y con ese número se trabaja. Esa es la varianza. ¿A cuánto les dio? Ya, según lo que yo tengo, ya ustedes lo comprueban, es 0,815. Eso, 0,815, ¿ya? Ya, entonces ahora lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. La relación que existe entre la varianza muestral y la varianza poblacional es el estadístico que yo les mencioné, que es el estadístico n-1, varianza muestral, y todo eso está dividido por la varianza poblacional. Ya. Ese estadístico, ¿cierto? Ahora lo que tengo que hacer es sustituir los valores que obtuve. Entonces, n-1 son 4. El s cuadrado, 0,815. Y esto está dividido por el sigma cuadrado que me da. En el fondo, yo lo que tengo que verificar es que si, bueno, en principio la distribución es 3,1, ¿cierto? Que es lo que aparece ahí arriba. Pero el fabricante insiste que eh, después de tomar esta muestra, efectivamente se sigue teniendo como varianza 1. Entonces, ponemos como valor 1 aquí. Entonces, eso nos da un número, ¿ya? Eso nos da un número. ¿Y ese número cuál es? Bueno, según lo que yo tengo, y ustedes lo comprueban, es 3,26. ¿Ya? 3,26. ¿Ya? 3,26 es el número que me da al hacer esta operatoria.
Entonces, ¿qué tendría que hacer yo ahora a continuación? Bueno, esto que está aquí, este numerito, corresponde a un valor de un chi cuadrado calculado, con los datos que tengo, ¿ya? Un chi cuadrado calculado. Entonces ahora lo que voy a hacer es ir a una tabla, ¿m? Vamos a la tabla chi cuadrado, y vamos a revisar. Entonces, primero voy a hacer un gráfico acá, para más o menos graficar lo que es la distribución chi cuadrado. Entonces, ahí, y ahí, y vamos a graficar más o menos cómo es la distribución, en su forma, ¿ya? En su forma más o menos es así, ¿ya? Entonces, acá vamos a trabajar por una cuestión, ahí no lo dice, pero uno puede, acuérdense que para poder sacar valores de la chi cuadrado, necesito dos elementos para entrar a la tabla. Uno, que es solo grado de libertad, que vienen dados por n-1, en este caso serían 4 grados de libertad, ¿ya? Si yo quiero, por ejemplo, calcular un chi cuadrado cualquiera, tengo 4 grados de libertad, pero me falta un alfa. Entonces, vamos a dar ya esto se va a, el alfa, o el 1 menos alfa lo vamos a comentar más adelante, pero se llama nivel de confianza cuando es 1 menos alfa. ¿Ya? Nivel de confianza. Y eso es 1 menos alfa. Y eso lo vamos a considerar como 0,95. Ahora, ¿se podría haber usado otro valor? Sí, 0,99, 0,90, ¿ya? Y cualquier otro valor. Entonces, de acá, esto es una elección nada más que por el problema, pero si esto en algún momento lo vamos a utilizar, este alfa se da. Entonces, este alfa, al hacer el despeje, nos da 0,05 o 5%. Ya. Esto quiere decir lo siguiente, quiere decir que el alfa podríamos indicarlo como un error, ¿ya? Es un error. Entonces, y el 1 menos alfa sería la confianza. Entonces, ¿cómo se interpreta este numerito? Entonces ahora voy a graficar acá lo siguiente. Entonces voy a tomar en cuenta una recta ahí y una recta por aquí más o menos, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan acá en lo que acabo yo de hacer, tendría lo siguiente. El área que está dentro, la que está entre estas líneas dos paralelas que yo puse, esto es el 1 menos alfa, ¿ya? Por lo tanto, todo lo que está aquí, y también lo que está por acá, en esta otra área, ¿ya? Eso es alfa medio, ¿ya? Es alfa medio, entonces lo vamos a anotar ahí para que... Entonces lo que estoy diciendo yo es esto, esa área, ¿cierto? Y esta área. Entonces la anotamos como alfa medio. ¿Ya? Y acá lo mismo, alfa medio. ¿Ya? Entonces, ahora poniéndole número a esto, ¿ya? En nuestro caso tendríamos que determinar este punto de ahí, ¿ya? Y tendríamos que determinar ese punto con los datos que tenemos. Entonces, ese punto se va a determinar como una chi cuadrado con 4 grados de libertad y con 0,0, la mitad de ese número, del 5% es 2,5, entonces 0,25. Eso. Y acá sería un chi cuadrado, ¿ya? De los mismos 4 grados de libertad, y ahora sería 1 menos eso, sería 0,975. Entonces, lo que hay que hacer ahora es ir a la tabla, ¿cierto? Ir a la tabla y sacar este numerito que está aquí, ¿ya?
Ese número hay que sacarlo en la tabla. Y lo mismo voy a este número. Entonces ustedes me dicen cuáles son los números que le dan en la tabla. ¿Ya? Entonces aquí yo los voy a anotar. Ahí. Y ahí. Ya. ¿Cuáles serían los números según la lectura que ustedes están haciendo de la tabla? Tienen que entrar con 4 grados de libertad, la fila de los 4, ¿cierto? La fila, y empezar a moverse para encontrar el 0975 y el 0025. ¿Cuánto les da eso? Ya, según lo que yo tengo, y ustedes lo comprueban, ¿ya? Lo pueden comprobar, es que este número, eso, exactamente, los mismos números que tengo yo. ¿Ya? Entonces, este número acá es el 048 4. Claro. Y este otro número es el 11, 14, ¿cierto? 14. Ya. Entonces, una vez que ya tengo definidos esos números, yo tengo que entender lo siguiente, que la región que está ahí al medio, ¿ya? La región, es la región de confianza. Es decir, es, entre comillas, la región de certeza. ¿Ya? Región de certeza. Y lo que está hacia las colas, ¿cierto? En la izquierda y en la derecha, es la región de, digamos, de error o digamos que bueno, más adelante vamos a hablar de región de rechazo, pero sería el equivalente al alfa, que es ahí donde cometería el error yo. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer a continuación? Lo que tengo que hacer es mirar el número que me dio, el, el que está, digamos, calculado, que es ese número que está ahí, ese me dio, ¿cierto? Mirarlo y comprobar si ese número, ¿dónde cae? Entonces, si ustedes se fijan, cae acá adentro. Está entre el 0,48,4 y el 11,14. Por lo tanto, el numerito que yo acabo de encontrar, que corresponde al chi cuadrado calculado, cae en la región de aceptación o en la región de confianza, y por lo tanto se podría concluir que la afirmación que el comerciante, ¿cierto? O el fabricante de baterías está en lo cierto. ¿Por qué? Porque con un 95% de confianza se puede afirmar que efectivamente sus baterías tienen, ¿cierto? Una varianza de 1. ¿Ya? Una varianza de 1 o una desviación estándar de 1. Si el número que yo calculé, que en este caso ese número que está ahí, que es el 3,26, hubiese sido menor a 0,484 o mayor a 11,14, hubiese caído en la región de no aceptación. O sea, ahí diríamos que él está equivocado. ¿No? Pero como cae dentro de la región de confianza, aquí queda dentro del 95%, por lo tanto, podríamos decir que la afirmación que él hace efectivamente es cierta y que los datos, los datos obtenidos, por supuesto, se refiere a los datos que nosotros, que se sacaron, ¿cierto? Las muestras que se sacaron, reafirman lo que él dijo. ¿Ya? Estos datos reafirman lo que él plantea como que su deviación estándar, la deviación estándar de la fabricación de baterías en términos de su tiempo, el tiempo de duración, efectivamente, en un 95% es 1. ¿Ya? Preguntas, Profe, ¿sí? me perdí en la parte de los valores del chi cuadrado. ¿Por qué usted puso que son con 4 grados de libertad? Porque tenemos un tamaño de muestra 5.
acuérdense que a la chi cuadrado se entra con n-1 grado de libertad, eso. Son 5, por lo tanto, la cantidad de grados de libertad con la que hay que entrar es n-1. Ahora, eso tiene una explicación, ¿eh? Y la explicación es la siguiente. Que aquí, en esta expresión, ¿cierto? ¿Cuántos valores son estimados? ¿O qué parámetro estoy estimando? ¿1, 2, 3 o cuánto? Uno solo, que es el sigma cuadrado. Es el único parámetro que voy a estimar. Por lo tanto, por eso que es n-1. Si en la expresión hubiesen sido 2 parámetros, hubiese sido n-2. Y así sucesivamente. Pero aquí solamente se estima uno. Hay uno que es desconocido, que es esto. El sigma cuadrado es desconocido. Pero el S cuadrado lo conozco, el n-1 lo conozco. Por lo tanto, en toda esta expresión completa, ¿cierto? En esa expresión completa, acá en esta digo, ahí, el único valor que no conozco es lo que está abajo, el sigma cuadrado. Por lo tanto, por eso que la cantidad de grado de libertad para ingresar a la tabla chi cuadrado son n-1, porque tengo que estimar o tengo que hacer una estimación para ese único parámetro. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas o alguna otra duda? Ya, entonces voy a pasar a la siguiente lámina que corresponde a la última distribución muestral, que en este caso corresponde a la proporción. Ya. Entonces, esto está listo, ¿ya? Ahora pasamos a la siguiente. Acá lo que tenemos es la proporción, ¿ya? La proporción se podría interpretar como el porcentaje, ¿ya? Se podría interpretar como, no sé, un valor entre 0 y 1, en términos de proporción. Y esto es el equivalente a preguntarse, por ejemplo, ¿qué porcentaje, no sé, de los alumnos de la universidad, hablemos de toda la universidad, hace deporte? Esa sería la proporción, ¿ya? La proporción. Entonces uno lo que hace, eso lo contesta, por ejemplo, si tiene algún dato relevante, ¿cierto? Dice ya, el 5%, el 10%, el 15%, el 30%. Pero en realidad lo que está diciendo es que corresponde al 0,05, corresponde al 0,1, al 0,15, al 0,30 y así, ¿ya? Entonces, esa es la proporción. Que, bueno, aquí se parte con una distribución de tipo Bernoulli, ¿ya? Que es, acuérdense que la proporción está relacionada con un evento. ¿Cuál es? El evento es éxito o fracaso, o sea, hace o no hace deporte. Esos son los únicos sucesos en los cuales uno separa la población. Entonces, la proporción para esa variable aleatoria va a ser el número de casos favorables sobre el número de casos totales. O sea, si yo quisiera conocer exactamente el número de alumnos que hacen deporte en la UTEM, tendría que decir, bueno, ¿cuántos hacen deporte? 100. ¿De cuánto? De 5.000. Y ahí tendría la proporción. Pero generalmente esto no lo conocemos, ¿ah? Y en particular ahora, a propósito de lo que está pasando en nuestro país con el coronavirus, nosotros no conocemos, no tenemos el dato de qué porcentaje o qué proporción de nuestra población chilena, inclusive más, podemos llegar a Santiago solamente, qué proporción de nuestra población está contaminada con este virus. Ese dato no lo tenemos. Lo que podemos tener, o lo que se tiene como dato, son aproximaciones, o son estimaciones de ese número, ¿ya? Entonces, finalmente, lo que ha pasado con esto es que tomamos una muestra pequeña, que no son los 7 millones de habitantes de Santiago, ¿cierto? Sino una parte de los... Bueno, la idea es que esta muestra sea lo más grande que se pueda para hacer la mayor cantidad de testeo y eso permite acercarnos a este valor. Pero aquí tomamos una muestra, una parte.
y hacemos una estimación, perdón, un estimador para ese número que está ahí arriba. Entonces, ese X chico es la cantidad de elementos favorables que están en la muestra sobre el N, sobre el tamaño de la muestra. Y eso nos da una estimación. Entonces, yo podría, por ejemplo, hacer lo siguiente. Hacerme la misma pregunta de la proporción de alumnos que hace deporte en la universidad. Y los tomo a ustedes como ejemplo. Ustedes serían la muestra, ¿ya? Serían este grupo. Entonces, en este grupo yo les pregunto, ¿quién hace deporte? Entonces ustedes me dirían, yo, una cierta cantidad. Entonces, ahí pongo el número que me dio. ¿Cuántos de...? Si en estos momentos son 16 conectados. Ah, ya, entonces me respondieron 3 que sí hacen deporte, entonces sería 3 dividido 16. Ese sería un estimador. Bueno, ya sería la estimación del parámetro que está ahí arriba, ¿ya? Considerando la muestra que en este caso serían ustedes. Ya, pero eso, ¿cierto? Eso avanza también y aquí queda un poco la distribución. Lo que sucede, lo mismo que sucede con la media, lo mismo que sucede con la varianza. Si yo cambio la muestra, ¿cierto? Ahora no les pregunto a ustedes, sino le pregunto a otro curso. Y después le pregunto a otro curso. ¿Esa proporción de alumnos que hace deporte va a ser la misma en todos los cursos? No, ¿cierto? Ya vimos que eso no iba a ocurrir. Por lo tanto, la proporción es una variable aleatoria, ¿ya? Es una variable aleatoria. Y su distribución es la que está ahí. Es una distribución normal con la media, P, y la división estándar, la raíz cuadrada de P por Q dividido en N, ¿ya? Esa es su distribución. Ahora, se podría afirmar también lo siguiente. Hay un teorema, ¿ya? Que es el que justamente hace mención abajo, que se llama teorema central del límite. ¿Qué dice este teorema? Dice que, en particular, bueno, yo estoy analizando una población normal, ¿cierto? Y tomo la media también se distribuye normal. Eso lo vimos en la clase anterior, así que eso es una afirmación que ya se podría comprobar con lo que hicimos en la clase anterior. Pero el teorema dice algo más. Dice, mire, si nosotros aumentamos el tamaño de la muestra, o sea, aumentamos el número de elementos que están en la muestra, lo hacemos tender a infinito, no importa la distribución que tenga esa población, esos parámetros se van a distribuir normal. ¿Ya? O sea, no importa la distribución que tenga la población inicial. Nosotros, en la medida que vamos aumentando ese tamaño muestral, ¿cierto? Se podría decir que la distribución de los valores, en este caso, muestrales, es una normal, ¿ya? Y en eso se basa esto, ¿ya? Se basa esta afirmación de que la proporción o el estimador, ¿cierto?, de P se distribuye normal con esa media y con esa división estándar, ¿ya? Ya. Esto es todo lo que se va a preguntar en la prueba. Hasta aquí llega la materia. Entonces, ahora yo les voy ordenando más o menos el contenido. Entonces, esto igual se los voy a enviar por correo. Y el contenido de la prueba contempla lo siguiente, ¿ya? Lo siguiente que es las materias que se van a preguntar. Yo les envío un material con un resumen de las presentaciones que yo le hice, no sé, me acuerdo si la primera o segunda clase, que fueron las distribuciones de probabilidad, ¿ya? Entonces, ahí habían varias distribuciones de probabilidad, pero yo lo que hice ahora fue sacar algunas y dejé las principales. Entonces, en el material que ustedes recibieron la Bernoulli, la binomial, la Poisson, la exponencial y la normal. El resumen de contenidos para esas 4, llamémosle 4, las 5, la Bernoulli es como casi lo mismo que la binomial, así no, en eso se podría contar solamente como una. Entonces, binomial, Poisson, exponencial y normal. Ellas 4 se van a preguntar en la prueba, ¿ya? Entonces, se contempla como contenido de la prueba las 4 distribuciones que yo les mencioné. ¿Qué más? Bueno, y aparte de eso que está la guía que yo les envié también, una guía de trabajo personal, ¿cierto? Que en donde estaban las distribuciones,
había un ejercicio cada una de las instrucciones. Entonces usted lo que tiene que hacer es, evidentemente, que trabajar en ello y resolverlo. ¿Qué más? Las propiedades de los estimadores. Insesgamiento, eficiencia, error cuadrático medio, consistencia. ¿Ya? Propiedades de los estimadores. ¿Qué más? Obtener estimadores. Entonces, para sacar estimadores tengo dos métodos. Método de momentos y método de máxima verosimilitud. Ambos, ¿ya? Entran en la prueba. Y distribuciones muestrales para la media, varianza y proporción. Eso es todo lo que contempla la prueba número 1, que se debe tomar el martes 26 de mayo. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Y para el control, ya para el control del 10%, bueno, en todo caso va a depender si, digamos, si hay información oficial de parte de la Facultad de Ingeniería de lo que me comentó Valentina, sí, eh, se tendría que postergar, ¿ya? Entonces queda postergado, ¿ya? Pero mientras no exista esa información oficial, la programación está igual, ¿ya? Solamente depende ahí de que llegue oficialmente esa información que me estaban comentando. ¿Alguna duda, algún comentario? Y ahora lo que quiero hacer es un ejemplo de lo que corresponde a la aplicación de la distribución muestral. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Ahí hay un ejemplo, ¿ya? Entonces vamos a trabajar sobre este ejemplo. Entonces, si le van a sacar foto o no sé cómo lo... Para yo después, ahí en la pizarra lo voy a resolver. Ya lo voy a plantear entonces en la pizarra, ¿ya? Ya tenemos lo siguiente. Eh, ya tenemos, ¿cierto? Una proporción. En el problema tenemos una proporción de 30%. Entonces, las proporciones siempre las vamos a tomar, las vamos a considerar como P, ¿cierto? Eso es el 30%, ¿ya? Tenemos un N de 400. ¿Ya? Y nos preguntan lo siguiente, nos preguntan la probabilidad de que la proporción de viviendas, ¿cierto? En el problema respectivo esté comprendida entre 0,25 y 0,32. O sea, me están preguntando esto, la probabilidad
¿Ya? Eso me están preguntando en la parte A. Entonces, bueno, esta en realidad aquí debería yo ponerlo, esta proporción es una proporción muestral, ¿ya? Entonces no es la P grande, digamos. ¿Ya? Eso. Entonces, con estos datos, ¿cierto? Yo tengo lo siguiente, que la proporción P, que es la que busco, tiene una distribución de tipo normal. ¿Con qué media? Con 0,30. ¿Con qué deviación estándar? Con la raíz cuadrada de 0,30 por 0,70. Entonces, 0,30 por, perdón, 0,30 por 0,70. Y esto dividido por 400. ¿Ya? Entonces, ahora tendría que sacar lo que falta, ¿cierto? Que es 0,30 y sacar ese número que está ahí. ¿Ya? Entonces, al sacar ese número, ¿cuánto nos da ahí? Ya, según lo que yo tengo, ustedes lo pueden verificar, que aquí me da 0, 0,0229. 22, 9. Y más decimales, pero con eso es suficiente, ¿ya? Ya. Entonces, ahora para sacar la probabilidad, bueno, muy simple, porque ahora la probabilidad, ¿cierto? Habría que sacarla como la probabilidad de 0,25 menos 0,30. Esto dividido en 0,029, perdón, 22,9. Esto ahora se transforma en un z menor a 0,32 menos 0,30 dividido en 0,029. Entonces, ¿cuánto va a dar esto? Y eso hay que calcularlo, ¿ya? Esto ya es normal, por lo tanto hay que entrar a la tabla normal. ¿Cuánto nos da el primer valor? Menos 2,18, ¿ya? Ya. Menor que z, ¿cierto? Y menor que. Y el otro, cero coma 0,87. Ok. Gracias. Ya. Entonces ahora hay que ir a la tabla normal
y sacar el acumulado de 0,87 menos el acumulado de menos 2,18. Y eso nos da un valor de... Entonces ahora hay que esto revisarlo en la tabla normal. ¿Cuánto les da eso? El 0,87 en la tabla normal. $0,8078. Gracias. Menos. Y ahora hay que sacar el valor de menos 2,18 en la tabla también. Es menos 0,146. Y esa diferencia nos da 0,7932. Y ahí estaría resuelto el problema. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Se agradece a Sebastián Quesada su participación, ¿eh? Bien activa ahí la participación. Gracias. ¿Dudas? Esa es la forma como se deben resolver este tipo de problemas, ¿cierto? Cuando ahora lo que se quiere calcular o lo que se pretende calcular es la proporción o una probabilidad asociada a la proporción. ¿Eh? Entonces se hace uso de la Profe, distribución. Sí, dígame. el valor de Q, el 0,70, no entendí cómo lo sacó. El de Q. Ah, ya, ya, ok. Sí, sí, sí. Si no lo expliqué, por eso que no lo entendió. Eh, en las proporciones, ¿cierto? Que es equivalente a la probabilidad de éxito en la distribución binomial, se entiende que P más Q es 1, ¿ya? Y en realidad el Q es el complemento de P, es 1 menos P. ¿Ya? Eso es como la probabilidad, por ejemplo, cuando a mí me dicen la probabilidad de sacar cara en una moneda normal, 0,5. Entonces, de sacar sello, 0,5 también. Pero si la moneda estuviera cargada, lo mismo. O haría digamos, por ejemplo, fuera un cuarto, tres cuartos. ¿Ya? Entonces, esa es la relación que hay entre P y Q. Entonces, si P es 0,30, Q tiene que ser 0,70. Tienen que sumar 1. Ya, gracias, profe. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? ¿Dudas? ¿O alguna otra duda? Profe, ¿Ya? en la penúltima línea, ¿Ya? donde sale P, paréntesis, todo eso, eh,
Dice z menor que 0,32 menos 0,30 partido 0,019. 29. Este número. Le voy a, digamos, resaltar. Mira. Ah, ya. Entonces sería 0,0229, ¿cierto? Ese. Ah, ya. ¿Ya? Gracias. Ese. Sí, sí. Escribí mal. Voy a arreglarlo ahí. Gracias. Sí, eso es lo mismo. Sí, ahí no hay nuevo cálculo, sino que se hace exactamente lo mismo. Entonces, corresponde a, digamos, al valor que calculamos ahí. Ya, ahí lo arreglé con rojo para que se note bien ahí que corresponde al valor, ¿ya? ¿Y alguna otra pregunta? ¿Dudas o alguna otra duda? Entonces, como les decía, esto es lo último que corresponde a la materia que va a entrar en la prueba. Y en el control también, ¿ya? Entonces, eh, dejando un poco nuevamente claro los temas, las 4 distribuciones que yo les envié, ¿cierto? Con su respectiva guía de trabajo, las propiedades de los estimadores, eh, la, mm, las formas de obtener estimadores, momento, verosimilitud, y las distribuciones muestrales que son las que acabo yo de terminar hoy día. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Ya, lo otro que tengo que hacer, que es lo siguiente, aprovechando que están ahí, digamos, la mayoría de ustedes, es, yo tengo que hacer la revisión del control para aquellas personas que no están conforme con lo que les dio el sistema, ¿ya? Ahora, les aclaro lo siguiente respecto a eso, ¿ah? En esto yo no estoy en una posición de intransigencia y que yo tengo la razón y que el tema pasa exclusivamente por lo que diga yo. No, no es así, ¿ya? El tema de la evaluación en las circunstancias que nos encontramos tiene que ser una evaluación lo más objetiva posible. Entonces, cuando uno pone un problema digamos, de alternativas, uno lo que trata de hacer es eso, trata de hacer que sea lo más objetivo posible para que no exista algún tipo de discusión. Ahora, si hay algún tipo de discusión respecto a alguna alternativa, ahora, yo no descarto que me haya equivocado en tipear, eso no lo descarto, así que por lo tanto yo lo voy a revisar bien ahí y verificar que efectivamente lo que tenía yo escrito efectivamente es lo que pude copiar en la computadora. Eso, por lo tanto, no descarto esa posibilidad que pudiese haber algún error de ese estilo. Ahora, lo otro, ustedes, ¿cierto? Tienen que quedar tranquilos con la evaluación, tranquilos en el sentido de que sentir que fueron evaluados de forma objetiva, ¿cierto? Y que fueron acogidos sus reclamos o aprehensiones respecto a la evaluación. Ahora, esta evaluación es una evaluación de tipo de alternativa, por lo tanto no hay desarrollo por medio, solamente se marca la alternativa que corresponde, o es buena o es mala de acuerdo a la alternativa que uno pone allí, ¿ya? Entonces, yo lo que puedo hacer, que es lo que quiero hacer también, y por eso estaba tomando la información, es tomar los datos respecto a las personas que quieren que yo las revise, digamos, las alternativas que dieron y las compare con las alternativas que corresponden, pero eso lo tengo que hacer uno a uno. ¿Y por qué lo tengo que hacer uno a uno? Porque tengo que ingresar a la plataforma RECO y revisar cada una de los controles que ustedes respondieron. O sea, si alguno de ustedes quiere que yo vea eso, tengo que ir en su nombre, en el nombre respectivo, y verificar eso, ¿ya? Así que si alguien tiene algo que comentar respecto de eso,
por lo menos me dejaron, hay dos personas que me dijeron que si les podía yo mirar las respuestas que sacaron, y por supuesto también voy a aprovechar de mirar ahí si alguna alternativa no es la correcta, de acuerdo a lo que yo digamos, pretendía que fuera la correcta. Y el tema del K igual es un tema que quizás yo no fui tan enfático en decir que para entrar a la tabla, en este caso parece que era la chi cuadrado, siempre se ingresaba de la forma n-1. Entonces, si el K son, no sé, son tanto elementos de la muestra, entonces se ingresa con K-1. Si se llama n, es porque son tantos elementos, entonces la tabla se ingresa con n-1. ¿Ya? Entonces, puede ser que mi error haya sido no ser tan enfático y no ser tan, digamos, resaltar tanto eso. Así que eso lo voy a mirar y no creo que vaya digamos, voy a mirar su respuesta y si creo que la confusión, bueno, ya lo creo ya, que hay una confusión porque yo no fui tan enfático, entonces van a tener la alternativa buena, ¿ya? Y el otro, en el caso de la distribución, me parece que era la F, o la misma Chi, no me acuerdo exactamente la pregunta, porque era, lo que pasa es que hice varias preguntas, les pregunté 4, pero habían alrededor de 8 o 10. Entonces, en eso voy a revisar, ¿cierto? Si efectivamente le puse cuál era el lado que quería que calcularan, si el lado izquierdo o el lado derecho, ¿ya? Yo en mi redacción había que calcular la cola derecha o la cola izquierda dependiendo de la redacción. Ahora, también tiene un poco de sentido lo siguiente, cuando me dan un alfa determinado, también yo podría interpretarlo de acuerdo a eso, ¿ya? Ya, pero ahí lo voy a revisar. Ya. Pero nuevamente pregunto, ¿quién más quiere que vea sus alternativas y las compare con las alternativas del control? Debo entender entonces que solamente Giancarlo y Sebastián Quesada son las únicas dos personas que tienen diferencia y los demás todos están conformes con lo que obtuvieron. Sí, debo entender eso entonces. Ya, por lo menos Nicolás, ¿cierto? Me está respondiendo que no tiene ningún problema con lo que obtuvo en el control. ¿Alguna otra persona? Ahora, insisto, yo no estoy en una posición intransigente que esto puede cambiar y sin duda que puede cambiar. O sea, si alguien, ¿cierto? Por ejemplo, en ese del K, como les decía, si les salió esa pregunta y ustedes contestaron con esos grados de libertad, bueno, lo voy a considerar como bueno, ¿por qué? Porque yo no fui tan enfático, en el fondo fue un error mío, no haber insistido más con eso de que se ingresa siempre con la forma K-1, N-1, L-1, ¿ya? Siempre se ingresa con un grado de libertad menos. Pero es un error que yo cometí, así que lo asumo y por lo tanto en eso va a cambiar ahí el resultado. Yo tengo una duda con la... ¿Ya? Lo que pasa es que cuando le mandé un correo y usted me dijo que el resultado era de la cota superior, creo. La cola derecha. Claro, la cola derecha. Pero, ¿cuál es el criterio para saber si es cola Por derecha o eso, izquierda? lo que pasa es que, yo insisto, en mi apunte, ya en mi apunte yo tenía, bueno, primero yo les conté que primero lo estaba haciendo en RECO 2 y después me tuve que pasar a RECO 1. Ya, el asunto es que en mi apunte, digamos, en el set de preguntas que yo utilicé para hacerles a ustedes, tengo eso. Tengo que era la cola derecha.
Entonces ahora lo que tengo que hacer es verificar si puse eso o no. Ah, ya. Sí, porque yo tengo, me salió la pregunta de los K, del Chu ¿Ya? cuadrado, y me salió esa de la distribución F. Ya. La voy a mirar. Pero tú te anotaste acá, po. ¿Dónde me anoté? No, pues tú me tienes que decir, pues yo, ¿cómo voy a saber Ah, cómo ya. ver? ¿Cuál Ok. es tu nombre? Daniel Muñoz, profe. Ya. Ya. ¿Alguien más? Valentina. Ya, Valentina entonces también quiere que le miren la respuesta. Valentina. Ya, ahí le voy a mirar la respuesta. A usted le salió la del K. Perfecto. Ya, ¿alguien más? Ya. Oye, en esto, por favor, entiendan lo siguiente, que en la modalidad que estamos trabajando, acá en realidad el tema de las notas y todo esto, tiene que ser un poco... Daniel Muñoz, pregunta. Ya, Daniel Muñoz tiene la F y la chi, o sea, perdón, la K y la F. Daniel Muñoz. Ah, ya, sí, sí, lo anoté, lo anoté. Ya, en esto tienen que estar tranquilos ustedes también, pues, o sea, yo creo que la evaluación es parte no solamente de algo puntual, sino que tiene que ver con un proceso y por lo tanto espero yo que cuando les haga la evaluación ustedes sientan que fueron evaluados, digamos, de acuerdo a los criterios que corresponden, ¿no? Pablo Sánchez, ¿ya? Eso del K. Ya, está anotado Pablo. Ya, ¿alguien más? ¿Alguna? Ya, entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, ya, la próxima clase, yo les voy a tener la información a las personas que me pidieron que les viera el control, porque vuelvo a insistir, lo que yo tengo que hacer, la evidencia, Juan Francisco también. Eh, Valenzuela, ¿no? Ya, ¿qué cosa le salió Juan Francisco? A mí me da igual qué cosa. ¿El K? Ah, ya. Lo que tengo que hacer, el único antecedente que yo tengo es que tengo que ir a Reco y voy justamente a los nombres que ustedes me dan, o sea, entiendo que todos los demás que no me han dicho nada es porque no quieren que vea nada, ¿ya? Entonces yo me tengo que ir directamente a sus nombres, ver cuáles preguntas les salieron y cuáles fueron sus respuestas. Y de ahí les puedo dar digamos, la, la diferencia, si es que existe alguna diferencia con la nota, se las doy, ¿ya? Eso. Ya, ¿alguna cosa más? ¿Algo pendiente? Eh, bueno, si la semana que viene ya, se da esa situación de que no tenemos clase, bueno, me va a dar más tiempo y por lo tanto ahí voy a aprovechar de resolver todo esto se los envío por correo. Ya, ¿algo más? ¿Alguna duda, algún comentario más? Ya, no se olviden, por favor, que la semana del 26, o sea, el martes 26, está la prueba. Sebastián Quesada.
La F. Ya, también el K dice. Ya, ahí lo voy a mirar. ¿Ya? Ya, ahí está anotado. ¿Algo más? Sí, sí, sí lo tengo anotado, Giancarlo. Ya, terminamos entonces y nos estamos escuchando. Si no es este martes, es el próximo martes. ¿Ah? Que estén bien. Chao.